Hola, muy buenos días. Soy el doctor Gerardo Vera, soy especialista en medicina familiar y el día de hoy les quiero hablar de una situación muy particular que es la fiebre sobre todo en los niños. Este es un tema que normalmente les preocupa tanto a los papás como a las mamás cuando vienen con sus hijos. eh, y lo que más les condiciona preocupación o temor es que el hijo tenga fiebre. Y eso es algo muy válido. Eh, Normalmente la temperatura en un niño debe oscilar de los 36.2 a los 37.6 y para hablar de fiebre tiene que estar por arriba de los 38 grados. Por eso una de las primeras cosas que les pregunto cuando tienen temperatura es si le llegaron a tomar la temperatura. Entonces, en muchas ocasiones me comentan que no, que lo sintieron con fiebre. La mano realmente no es una buena medida para saber qué tanto de temperatura tiene o si tiene o no tiene fiebre. Entonces, siempre les recalco, es muy importante que en casa tengamos siempre un termómetro del que sea. Tenemos múltiples tipos de termómetros de frente, de oído, axilares, los de mercurio, los digitales, el que sea. El mejorcito a mi punto de vista es el de mercurio, pero es un poquito más difícil de leer o de saber interpretar. En casa el que tengan no hay ningún problema. Lo importante es que tengamos algún método para poder ver qué tanto de temperatura tenga nuestro niño. Aquí lo importante es en los niños que son menores de 5 años y mayores de un mes. Normalmente algo que nos preocupa son las crisis convulsivas febriles que puede llegar a condicionar la fiebre y se presenta, como les decía, en niños de un mes hasta los 5 años de edad. Esta es una situación muy especial, la crisis convulsiva febril. Tendremos que verlo en forma aparte, pero es importante que sepan que existe y que puede suceder en este grupo de niños, en este grupo de edad. Entonces, la crisis convulsiva febril normalmente se presenta por fiebres muy altas o por alzas de la temperatura de forma brusca. Y bueno, no debe haber por ahí algún antecedente de algún proceso infeccioso en el cerebrito. Hay algunas situaciones que tenemos que buscar, ¿no?, para poder descartar que no sea otra cosa y que realmente sea una crisis convulsiva febril, pero eso es un tema un poquito aparte. Y bueno, como les decía, es una situación que les preocupa, ¿no?, a las mamás cuando vemos que el niño tiene fiebre. ¿Qué es lo que deben de hacer? Lo primero es desabrigarlo. Hay que desabrigar a ese niño, hay que quitarle la ropita, dejarlo en su ropita interior nada más. Muchas de las situaciones que a veces se llegan a hacer es al contrario. En lugar de abrigarlo, como empieza el niño a temblar y a tener una sensación de frío, en lugar de destaparlo, lo cubrimos. Y ahí, en lugar de ayudar, no, lo aumentamos esa temperatura o hacemos que se mantenga. Entonces no hay que taparlos, hay que desabrigarlos. Se puede llegar a utilizar igualmente fomentos o trapitos con agüita templada, con agüita tibia en la frente, en el pecho. La temperatura del agua es muy importante, no hay que ponerle agua fría ni mucho menos caliente. El agua fría, en lugar de bajar la temperatura de golpe, lo que va a hacer el niño es empezar a temblar y generar mayor calor. Los vasos sanguíneos se empiezan a cerrar y ya no se puede evaporar el calor por el cuerpo. Entonces, agüita templada, no fría. O igual se puede bañar, se remoja en agua 20 o 30 minutitos con agüita templada. Otra vez, no fría, no caliente, templadita el agüita para que vaya regulando solito la temperatura y esto les ayude a controlarla. La fiebre, hay que tener algo muy claro, no es algo malo. La fiebre nos ayuda, la fiebre es una respuesta de nuestro cuerpo y es una forma que tiene el cuerpo para tratar de contrarrestar el proceso infeccioso. Entonces, algo que nos está ayudando. Realmente no hay tanto que preocuparnos. Hay que vigilar la temperatura, hay que ver que no suba mucho. Hay que mantenerlo 38, 37,6, 37, o sea, no hay problema. Hay que irlo bajando paulatinamente.
La situación es ver que no suba de forma brusca y que no haya fiebres muy altas, y para eso podemos utilizar las medidas que les comentaba. En cuanto a medicación, tengan mucho cuidado. Los antibióticos no quitan la fiebre, los antibióticos son para infecciones bacterianas, entonces no lo automedican, no le den antibióticos. El 80 o 90% de las infecciones en los niños sobre todo son virales, entonces el antibiótico no va a mejorar esta situación, no va a quitarle la fiebre ni le va a quitar el proceso infeccioso si esto es algo viral. Por eso lo importante de que acudan a su médico, lo revise, lo valore y determine cuál es la causante de la infección, porque igualmente a veces cuando nos consultan y lo estamos revisando y les decimos pues sí, trae una infección, lo primero es está infectado, como suponiendo que el decir un proceso infeccioso que está infectado es una situación que tiene una bacteria, no hay que ameritar un antibiótico, y no. O sea, cuando hablamos de infección, tiene diferentes orígenes o diferentes causas. Hay infecciones virales, infecciones bacterianas, infecciones por hongos, infecciones por parásitos. Entonces depende del tipo de infección que tengas, el tratamiento que necesitamos. Pero como les decía, los menores, los niños, la mayoría de sus infecciones son procesos virales. Entonces solamente necesitamos utilizar medicamentos para controlar la sintomatología. Entonces, si vamos a utilizar algún medicamento en casa, de preferencia paracetamol, tengan cuidado con las dosificaciones, platíquenlo primero con su médico de confianza, porque los niños tenemos que basarnos en el peso para saber cuánta dosis necesita. Y el paracetamol, digo, es un medicamento bastante noble que podemos ir bajando poco a poco la temperatura o controlándosela, a diferencia de los otros como ibuprofeno, nimesulida, metamisol, que pueden hacer que tengan un descenso brusco de la temperatura. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con los demás. De preferencia no lo automediquen, acudan con su médico para que lo valoren lo más pronto que se pueda, y le pueda dar un tratamiento adecuado para controlarle lo que le está condicionando a fin de cuentas la fiebre a nuestro niño, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, con mucho gusto háganosla, la respondemos. Si hay alguna situación que no sepamos, lo investigamos y lo compartimos, y cualquier cosita, por aquí estamos. Muchas gracias.